¿Cómo están, hermanos? Voy leyendo en el libro de Tito, que es una de las cartas del apóstol Pablo, llamada pastoral, pues Tito era un siervo de Dios, un pastor, alguien que estaba a cargo, que enseñaba la doctrina, en fin. Y dice en el capítulo 2 del libro de Tito, verso 11 para adelante, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí tenemos el pasado, el presente y el futuro en estos textos. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado, o sea, llegó un momento en la historia en que Dios hizo algo extraordinario, ¿verdad? Primero le dio la ley de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos al mundo entero. El mundo entero se quedó sin excusa por causa del pecado, ¿verdad? Porque la ley señala, los mandamientos de Dios señala que toda persona en este mundo los ha quebrantado. Y estamos en una situación de bancarrota delante de Dios. Pero gracias a Dios que Dios manifestó su gracia, su favor para todos los hombres, ¿verdad? Y nos incluye a nosotros. Manifestó su favor porque dice que envió a su Hijo Jesucristo. En el verso 14 dice que Jesús se dio a sí mismo. Aquí se va al pasado. Para nosotros es pasado, ¿verdad? En ese momento histórico, hace más de 2000 años, en que Jesús se entregó a sí mismo. Él vino voluntariamente. Él lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Fue una iniciativa de Él. Fue su voluntad darse por nosotros, para redimirnos. Acá está el rescate, el precio pagado para nuestra liberación de la esclavitud en que estábamos, esclavos del pecado, ¿verdad? Bajo el poder del maligno, sin esperanza, sin futuro y yendo para un infierno seguro. Pero Jesús se dio a sí mismo. Él vino del cielo a esta tierra, el único santo de los santos, se hizo hombre para poner su vida por la humanidad, para redimirnos, rescatarnos, pagar el precio con su preciosa sangre, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que es sacado de este mundo para habitar en el cielo, en la gloria con Dios. Un pueblo libre de toda iniquidad y un pueblo purificado por la sangre de Jesús. Pero tenemos en este pasaje también un vistazo hacia el futuro inmediato, porque ya para nosotros es inmediato, inminente. Dice el verso 18, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está hablando de su segunda venida. En la primera, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él vino a rescatarnos, Él puso su vida, Él vino como cordero para ser inmolado, sacrificado por los pecados del mundo. Por eso dice el verso 11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, universalmente, todos los hombres. Toda persona en este mundo podría ser salva, ¿verdad? Si viniera a los pies del Señor, si abriera su corazón a Él. Pero acá se trata de la segunda venida. Verso 18, aguardando la esperanza. Y en esto tenemos que estar enfocados. No podemos perder nuestro enfoque, que estamos de viaje, que tenemos que hacer preparativos para irnos. Porque estamos en el mundo, pero somos un pueblo propio del Señor, ¿verdad? Que tiene cosas buenas para ser celoso de buenas obras. Hay cosas maravillosas que Dios tiene preparados, que nosotros hagamos. Tarea que tenemos que hacer en esta tierra antes de irnos, ¿verdad? Pero esa es la cosa, tenemos que estar enfocados en que Jesús va a regresar pronto, y esta es una esperanza bienaventurada. Por tanto, dice
que tenemos que amar la venida del Señor. Y nuestro espíritu, nuestro corazón dice, amén, sí, ven Señor Jesús. El que no ama la venida del Señor, dice la palabra, sea anatema. Amigo, amiga, hermano, hermana, esta es nuestra esperanza gloriosa. En un futuro inmediato, Jesucristo regresa por la iglesia que compró con su sangre. Y ahora nos vamos al presente inmediato, al hoy, que dice que esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, o sea, la gracia nos va a preservar, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo de corrupción, pero esa corrupción no tiene por qué estar en nosotros porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y porque tenemos a Cristo, al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Por eso dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ahora en el presente, hoy, vivamos de esta forma, sobria, justa y piadosamente. Acá dice de los deseos mundanos. Y en 1 Juan, en el capítulo 2, verso 15 dice, de los deseos mundanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que dice, todo lo que hay en este sistema anticristiano apartado de Dios en el cual vivimos nosotros. No habla de la tierra, de las montañas, de los valles, de los ríos. Está hablando de una humanidad que vive sin Dios, ¿verdad? Y que se ha formado todo un sistema de vida anticristiano, ¿verdad? Donde el pecado es real, donde se llama lo malo bueno, como dice en Isaías, y porque la naturaleza del hombre caído es mala, es pecaminosa, y el ser humano vive en sociedad, ¿verdad? Y tiene sus códigos y sus propios valores sin Dios, y vive de una forma totalmente anticristiana. Pero dice acá el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí tiene su origen todo esto, esos malos deseos, ¿verdad? Esas cosas terrenales de las cuales dice en el libro de Tito, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa, el mundo se va a ir, cada minuto, cada segundo que pasa este sistema, este mundo se va a ir porque va a venir el reino de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que Dios quiere, su voluntad permanece para siempre. Interesante que en este texto dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. También el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, estaba hablando de esa lucha interior que tienen los cristianos. Hay una lucha interior, es como un llamado hacia abajo y un llamado hacia arriba. Entonces dice acá en el verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, digo pues andad en el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo que todos hemos recibido de parte de Dios y que es el propósito de Dios que todo cristiano en este mundo esté lleno del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso que leímos recién, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, por ejemplo. Porque el deseo de la carne es esa naturaleza pecaminosa, no está hablando del cuerpo, de la carne del cuerpo, porque está hablando de algo que es espiritual, es una naturaleza pecaminosa. El deseo de la carne, que quisiera levantarse ese viejo hombre para tomar el control en nuestras vidas, mientras estemos en el mundo, esa lucha la tendremos, pero podemos ser victoriosos por la renuncia, como dice en Tito, renunciando a los deseos mundanos, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, importante que no quiéramos, que renunciamos, que decimos no, y el Espíritu Santo y la palabra toman el control y el lugar que corresponde, que Jesús gobierna en nuestras vidas. Entonces dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es una lucha, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, y dice. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. O sea, la ley de Dios condena, o sea, los mandamientos condenan estas cosas, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da la posibilidad de vivir en victoria.
Manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esta forma de vivir y de práctica está aquí en el mundo, ¿verdad? Pero esto no puede, digamos, tener el control en la vida del cristiano, porque ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y el pecado no se enseñoreará de nosotros, como dice en el libro de Romanos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la gracia tenemos los recursos para tener la victoria sobre la carne, sobre esta naturaleza carnal y sobre este mundo y sobre el diablo. Tenemos la victoria sobre todos nuestros enemigos porque Jesús los derrotó a todos en la cruz del Calvario. Entonces dice que lo que surge del Espíritu, esto es lo que surge de la carne, todo eso que lee esa lista viciosa, pero acá, verso 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ningún mandamiento de Dios contra toda esta lista que pertenece a la naturaleza del Espíritu que está en la vida de todo cristiano, ¿verdad? Si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero, dice el verso 24 del capítulo 5 de Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la naturaleza carnal, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la cruz de Cristo, porque allí son fulminados todas esta naturaleza carnal fue destruida y el pecado en la cruz, en el cuerpo de Cristo, Él cargó con todo esto para que pudiéramos vivir en una nueva vida de victoria. Entonces, sabemos que el cristiano falla muchas veces, pero tenemos que ir a la cruz y tenemos que ir a Jesús si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos y purificarnos con su sangre y querer vivir en victoria, y para vivir en victoria hay que vivir cerca del victorioso. Cada día en oración, cada día orando en el Espíritu, cada día buscando su palabra, juntándonos con los hermanos. Y todo esto mientras caminamos y transitamos y peregrinamos en esta tierra, porque nos vamos con el Señor, porque estamos aguardando no la venida del anticristo, no el gobierno, el orden mundial, nuevo orden mundial del diablo, que va a durar muy poco tiempo, pero luego se instala el reino de Dios para siempre. Por eso dice en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Es una esperanza, Jesucristo viene, Él nos va a rescatar, Él nos va a sacar. Pero mientras tanto tenemos cosas para hacer en este mundo, tenemos que ser la luz y sal. Por eso esperamos, mientras esperamos a Jesús, entonces le servimos, caminamos en victoria, y nos mantenemos con la mirada puesta en las cosas celestiales. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el apóstol Juan en su carta, en su primera carta. El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice capítulo 5 y verso 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga al considerar esta palabra y te enviamos nuestro caluroso saludo, Roberto y Mirta Carvajal, desde la República Oriental del Uruguay.